Bueno, clase número 8. Respecto a los textos que tienen de lectura, no va a haber videos explicativos porque creo que no hace falta. Cualquier cosa, siempre tienen el espacio de preguntas para, o de dudas o de comentarios para escribir en la plataforma. En el texto de Montoya, que es un poquito más largo, es importante igual que lo lean, pero sobre todo el punto 2.1 y el punto 4, que se refieren más que nada a la estrategia, que es lo que más nos interesa para este curso. Bueno, dos cosas. Vamos a empezar a volver sobre algunos conceptos que ya vimos para ir empezando a redondear eh, las ideas y, y vamos a hablar de planificación hoy. Punto número 1, el tema del conocimiento, del que ya hemos hablado. Vamos a volver hacia algunos conceptos y vamos a incorporar algunos conceptos nuevos. Punto número 1, el tema del conocimiento está conformado básicamente por 4 aspectos a los cuales hemos hecho referencia de una manera o de otra, en algunos casos puntualmente, en otros no. El lenguaje, obviamente, lo empírico, la práctica, todo lo que tiene que ver con la práctica, los intercambios, hemos estado hablando de las redes y todo eso, y la comunicación, por supuesto, son esenciales los 4 elementos. Un paréntesis nada más para referirme al tema del lenguaje, que es fundamental, tiene que ver con los conceptos que uno incorpora, que uno tiene para analizar la organización, la realidad, los fenómenos, los problemas, etc. Cuanto más conceptos uno incorpora, más amplia es mi capacidad de análisis para visualizar lo que pasa. Cuanto menos conceptos tengo, es todo lo contrario. De ahí la importancia eh, del aprendizaje individual y de las lecturas, ¿sí? Porque es de esa manera que uno incorpora conceptos nuevos a su conocimiento y a su modo de pensamiento, por lo tanto. El conocimiento es personal, incremental y una guía para la acción. ¿A qué me refiero con esto? Personal, porque se origina y reside en una persona, en cada persona, ¿sí? Incremental porque su utilización puede repetirse. Una vez que incorpore conceptos, que incorpore conocimientos, los utilizo y los reutilizo permanentemente. Y a medida que los repito y los reutilizo, con otras incorporaciones, obviamente, se va perfeccionando, ¿sí? Se va ampliando, se va agrandando, para decirlo de alguna manera. Y es una guía para la acción, generalmente porque lo hemos visto, hemos hablado de esto, porque lo utilizamos para tomar decisiones. Sobre todo en el sector público hemos hecho referencia, es fundamental el tema de trabajar con los datos, con las informaciones, con las evidencias, etcétera, para tomar decisiones. Igual los últimos cursos van a ser específicamente sobre el sector público, así que vamos a volver sobre esa idea, pero básicamente es eso. El conocimiento surge cuando una persona observa, o sea, busca los datos, las evidencias, las interpreta, los hechos, los interpreta, ¿sí? Y los convierte a través de este proceso de interpretación en información, ¿sí? Eh, eso por una parte, digamos, esa es la base, pero eso también lo puede hacer un ordenador. Un ordenador colecta datos o el celular, ¿sí? Eh, y a partir de una serie de procesos los transforma en información. Lo que, lo que hace el conocimiento, para definirlo de alguna manera, que va un paso más adelante en ese sentido, es que va a identificar, estructurar toda esa información y utilizarla para obtener objetivos, metas, resultados que puedan ser variados, mejoras, modificaciones, creaciones, en fin.
requiere, para que todo esto pueda ser posible, además de lo que estamos mencionando, entra en juego también la parte intuitiva de la persona, la sabiduría, que tiene que ver con la acumulación de conocimientos anteriores y de la experiencia, y entonces se puede aplicar. O sea que el paso, digamos, de aplicarlo con una intencionalidad es lo que hace la diferencia entre una persona y un celular, por ejemplo, ¿sí? Um, así entonces, las personas con los 4 elementos que hemos mencionado forman su cultura, sus modelos de conocimientos, y las organizaciones también, ¿sí? Básicamente las organizaciones tienen modelos de conocimiento que existen, ¿no? Que hay. Estos modelos de conocimiento son generalmente, decimos, herramientas que nos sirven para conocer, explorar la organización, entenderla, el entorno, y bueno, aplicarlo tomando decisiones. Siempre los modelos más conocidos son a partir de los cuales se han desarrollado teorías que no vamos a entrar en el detalle, pero son generalmente teorías monocausales, que se dice, ¿sí? O sea, que se basan en una perspectiva de conocimiento que pone el énfasis en un aspecto, y a partir de eso, bueno, tienen sus propias evidencias. Ejemplos: el idealismo alemán, el racionalismo francés, el empirismo británico, el pragmatismo norteamericano. Pero todas son teorías monocausales y se disputan entre ellas, ¿sí? Hay diferencias y entonces hay disputas. El primero que intentó superar, digamos, esta grieta fue Kant, con una teoría que desarrolló que se llama, que se la conoce como teoría dualista, en la cual intentó superar y combinar la antinomia fundamentalmente entre los racionalistas franceses y los empiristas ingleses. De lo que se trata básicamente es para que el conocimiento inclusive a nivel individual también sea más amplio, es de reconocer que existen diversas miradas, adoptar también diversas perspectivas o la diversidad de miradas respecto de las cosas. Por eso se trabaja también, por ejemplo, en investigación mucho más, sobre todo a partir de los últimos 30, 40 años, de manera multidisciplinaria que de manera unidisciplinaria, ¿sí? Eh, todo eso quiere decir que dos cosas. Una, que es importante aceptar que existen diversas miradas, y si uno no es capaz de incorporarla a título individual, bueno, de la importancia, por ejemplo, en la organización, de discutir las problemáticas de manera conjunta con varios actores de distintos espacios, por ejemplo, o con miradas que se complementan. Esto no quiere decir que todo es verdad y su contrario, que también hay mucho de esto, porque el relativismo surgió también un poco a partir de esta idea. Y el problema de eso, una cosa es reconocer la diversidad y asumirla e incorporarla a título individual o a título organizacional, y otra cosa es decir, existe una diversidad de miradas, la mía es esta, por lo tanto, la mía es verídica y las otras capaz que también. Entonces todo es verdad y su contrario. Eso no, porque de ahí al oscurantismo hay un paso, ¿sí? Si no hay verdad que valga, sobre todo en los tiempos que corren es bastante importante entender esto, eh, cualquiera puede decir cualquier cosa. De hecho sucede, ¿sí? Cualquiera puede decir cualquier cosa, y, y, y bueno, y es tan verídico como lo que pueda decir otro sector, otra perspectiva, o por ejemplo, bueno, la ciencia contra la anticiencia y todo este tipo de cosas. Entonces, que quede, que quede claro ese aspecto.
Vemos entonces la realidad a través de teorías o de creencias, ¿sí? De manera combinada, diría yo, de teorías y de creencias que tienen que ver con los valores, etcétera, ¿sí? A eso tenemos que incorporarle que hoy tenemos además la realidad virtual. Hay mucha gente que cree que la realidad es lo que se encuentra virtualmente y no lo otro. Eh, o, o- o- o para decirlo, antes era también, digamos, esta discusión también se dio cuando apareció la televisión. Eh, entonces hay que tener presente esto, no es que se tenga que descartar, porque la realidad virtual es un dato hoy en día que hay que tener presente, pero cuidado, que no reemplacemos por la realidad virtual de las redes por la realidad real, digámoslo así. Eh, Vamos a volver un poco a... hay que procesar todo esto, ¿sí? Hay que tenerlo presente. Vamos a volver un poco, porque esto tiene que ver con lo que vamos a ver con el tema del planeamiento estratégico, que es el tema de hoy. Vamos a volver un poco sobre los conceptos de Polanyi, que ya los mencioné, el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. Polanyi es el primero que los perdón, que los pone en evidencia y básicamente el conocimiento tácito es un poco el conocimiento individual, personal, las experiencias, las creencias, las perspectivas, eh, los instintos, las intuiciones, los valores de lo que ya hemos hablado, y el conocimiento explícito, que es un lenguaje más formal y que puede transmitirse y compartirse. ¿Sí? Eh, el conocimiento se crea a partir de la conversión del conocimiento tácito en conocimiento explícito, porque si queda en conocimiento tácito, cada uno tiene sus conocimientos y no hay posibilidad de conocimiento organizacional eh, ni posibilidad de una organización inteligente. Entonces, de lo que se trata es ir del conocimiento individual, que es transferible de una persona a la otra, al conocimiento colectivo, ¿sí? Que ya también lo hemos mencionado. El conocimiento colectivo se distribuye, se comparte, y de ese proceso de distribución y busco un verbo y no lo encuentro, bueno, de compartirlo, se abre la posibilidad de crear conocimientos nuevos, ¿sí? Que no surgirían sin este intercambio de conocimientos individuales. O sea, la organización sola, sin el conocimiento de los individuos, no puede crear conocimiento. Además, la organización es una entelequia, digamos, más que nada, ¿no? Lo que sí tiene que hacer la organización es apoyar la creatividad individual. Hemos hablado de distintas cuestiones referidas a esto. La generación del conocimiento organizacional es un proceso que amplifica el conocimiento generado por las personas, ¿sí? Por los individuos, y lo cristaliza. Entonces, la gestión del conocimiento organizacional, para cerrar un poquito la idea, se va a basar en una dinámica de mejora continua. Se trata de gestionar las capacidades de las personas, de generar los intercambios, de favorecer las redes adentro de la organización que dan lugar a un conocimiento nuevo. Estamos hablando de generación de conocimiento que después se va a utilizar, que vamos a aplicar, ¿sí? Eh, es importante, por eso yo puse las dos cosas, no es la una o la otra. El problema es cuando se queda en una sola. Si yo tengo conocimientos, pero no los comparto, no los discuto, no hago intercambio con otros individuos en la organización, no generamos con conocimientos nuevos. Y si me limito a aplicar conocimientos que se generaron en otro lugar o en otro país,
tampoco hay aprendizaje porque lo único que hago es aplicar algo que dijo alguien sin más. Entonces, es importante que se tenga presente que los dos procesos tienen que estar eh, interrelacionados y que los dos aspectos son importantes. Ya hicimos también referencia a esta cuestión de generar conocimientos y aplicar conocimientos. Para que haya aprendizaje organizacional o crecimiento y desarrollo a nivel de un país, por ejemplo, son necesarias las dos patas de la cosa, porque si yo aplico conocimiento, no aprendo, simplemente aplico, ¿sí? Lo que se generó en algún otro lado. La cuestión entonces del conocimiento organizacional es esta. Esto permite, esto que estamos discutiendo nos permite incorporar los conocimientos tácitos para llevarlo a los conceptos que habíamos mencionado al inicio y que habíamos hablado ya antes, o individuales al conocimiento explícito u organizacional. ¿Sí? Y acá está, en este aspecto, está es la base, este aspecto, esto que estamos diciendo, es la base de la noción de planeamiento estratégico, que es la que vamos a abordar ahora. Algunas precisiones antes de entrar de lleno. La diferencia entre planeamiento estratégico y planeamiento a largo plazo, planeamiento tradicional, como se decía al principio o antes. El planeamiento tradicional o a largo plazo es la traducción de metas y de objetivos que uno se propone en actividades y presupuestos. ¿Sí? Uno se da objetivos, desarrolla una serie de actividades a llevar a cabo y las presupuesta. Es como una lista de cosas a hacer y por eso se hace a largo plazo. Generalmente eran planificaciones, porque en algunas organizaciones se sigue trabajando de esta manera, son planificaciones que hacen expertos en planeamiento. La planificación estratégica tiene una diferencia. Primero, no se basa en la lista de cosas a hacer a través de metas y objetivos, sino que se basa en la determinación, primero y fundamental, de los retos a enfrentar. Digamos, tengo que priorizar cada vez que desarrollo un plan estratégico, que generalmente se hacen a 2 años o 3 años, nunca más, a veces un poco más cortos, depende de las circunstancias, pero lo que yo defino en una planificación estratégica es las grandes orientaciones que voy a privilegiar. ¿Sí? A esto le llamo cuáles son los retos que la organización enfrenta y cuáles son los más importantes. No quiere decir que los otros no se toquen, sino cuáles son los que voy a priorizar, porque son más urgentes o porque son determinantes en este contexto, poco importa. Entonces, la planificación estratégica en ese sentido está orientada hacia el futuro también, pero sobre todo hacia la acción, en el sentido de que tengo que determinar líneas de fuerza que van a dar la orientación de lo que después se va a hacer, ¿sí? Y, fundamental, generalmente es participativo. Es un proceso un poco complicado, pero es un proceso participativo en el que tienen que participar todos los miembros de la organización. La diferencia entre plan y planeamiento es otro aspecto fundamental. El plan es el proceso verbal, ¿sí? Una vez que dijimos, bueno, vamos a hacer el plan estratégico para los próximos 3 años, todo eso se vuelca en un documento. Eso es el plan. Uno de los problemas que tienen las organizaciones en todos lados es que inician el proceso de planificación estratégica que moviliza a toda la organización y una vez que el plan está listo, se plasma en un documento y vuelven todos a las actividades como las venían haciendo, o sea, no se modifica nada. El plan no tiene virtudes mágicas, ¿sí? El plan es una parte, una etapa, es el primer paso del proceso de planeamiento estratégico que se supone que me tiene que llevar a, ¿sí? Entonces es importante que esto se
se tenga presente, sobre todo eh, cuando lo hacemos adentro de la organización, porque el planeamiento estratégico es un proceso de gestión, finalmente. La otra cosa, el punto de partida, entonces, en la planificación estratégica es qué quiero ser, a dónde quiero ir. Generalmente es un poco, es como un paraguas, ¿sí? Son las grandes líneas que orientan las actividades que después se van a desarrollar en las distintas áreas o departamentos o jefaturas o oficinas o lo que sea de la organización. Um, en ese sentido es una reflexión sobre el futuro deseado, ¿sí? Que me pregunto, bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero ser de acá a 3 años? No es futurología, porque la futurología es adivinar el futuro, ¿sí? Es la carta del cielo, el tarot, eso, bueno, no es eso. Tampoco es prospectiva, que a veces se habla de la prospectiva como similar, porque la prospectiva significa estudiar un fenómeno, una situación particular, un tema en particular, para determinar lo que ocurrirá de forma anticipada. Es extrapolar información, que es un poco jugar a hacer futurología también, porque los datos no siempre se pueden extrapolar tan fácilmente. Entonces, generalmente cuando se hace prospectiva se hace para forzar el camino, para torcer un rumbo, ¿sí? En política se hace mucho eso, pero no es lo mismo que planeamiento estratégico. En el planeamiento estratégico hay 3 cuestiones esenciales. El diagnóstico organizacional, tanto interno como externo. Externo quiero decir el medio, el entorno, el microentorno, el macroentorno. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de el modelo, uno de los modelos de diagnóstico organizacional al inicio del curso? Esto se hace a través de este diagnóstico, o este diagnóstico se hace para poder desarrollar las estrategias que vamos a privilegiar, las más importantes, que mejoren su capacidad, la capacidad y el desempeño de la organización. Y lo que busca generalmente la planificación estratégica es mejorar la coherencia entre la visión que se tiene, la misión y los procesos de decisión, ¿sí? Las decisiones que se van a tomar. Entonces, planificar en ese sentido es dar el sentido a la acción, dar la dirección y la significación a las acciones que vamos a llevar adelante. Lo que implica enunciar una misión en relación con la visión, identificar las metas estratégicas y definir los valores que van a guiar a la organización. Esto quiere decir, básicamente, el plan estratégico se va a apoyar sobre todo en la noción de estrategia. El plan tradicional se basaba sobre todo en la noción de táctica, o estaba más alineado con la noción de táctica. Por eso, las dos diapositivas que hacen referencia a las diferencias entre una y otra. La estrategia apunta a los grandes desafíos, como les decía, a los grandes retos, reacciona generalmente al entorno, o sea, lo tiene presente, apunta a resultados a largo plazo, o sea, lo que se propone es para de acá a 2 o 3 años, corresponde sobre todo a la pregunta ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer como organización de acá al 2025, por ejemplo? ¿Sí? Y establece en ese sentido una coherencia organizacional. La táctica, por su parte, se refiere más que nada a las modalidades de aplicación. Lo que tiene en cuenta es la realidad local y a veces hasta el local al interior de la organización, apunta más a resultados a corto plazo, se trabaja con plazos de 6 meses, un año, corresponde al cómo hacer, y lo que hace en realidad
o debería, es realizar la estrategia. Pero si no hay estrategia definida, es como que vamos un poco en una suerte de pragmatismo ciego, avanzando por ensayo y error, si se quiere. Hay 5 capítulos en un plan, generalmente, que también esto nos va a servir para identificar la diferencia entre la planificación estratégica y otro tipo de planificaciones. Esos 5 capítulos son las condiciones del medio, qué es lo que somos, ¿sí? ¿Quiénes somos hoy? Esto del diagnóstico de los que yo les hablaba, los objetivos o las metas, las estrategias que vamos a definir, qué es lo que perseguimos, hacia dónde queremos ir, los medios se refiere a qué es lo que tenemos a nuestra disposición que nos favorece en el desarrollo o para alcanzar esas estrategias, el marco legislativo, otros medios del entorno, ¿sí? que nos favorecen y que nos pueden ayudar a avanzar. Hay que analizar eso. Los recursos, ¿de qué recursos disponemos? Esto tiene que ser coherente. A veces las organizaciones se plantean grandes objetivos y a la hora de llevarlo a cabo se dan cuenta que faltan recursos humanos porque no tenemos la gente formada para, no tenemos los recursos materiales suficientes y los recursos financieros, ¿no? Y por último, el último capítulo son las actividades que vamos a llevar a cabo incluyendo los plazos que le vamos a dar a cada una de ellas. Esto nos da 3 niveles, estos 5 capítulos, ¿sí? Un nivel que es el estratégico, el nivel de la planificación estratégica, que abarca el capítulo 1, 2 y 3, ¿sí? Para volver las condiciones del medio, los objetivos o las grandes estrategias de acción y los medios de los que disponemos. Este nivel estratégico lo que nos indica es hacia dónde vamos, ¿sí? Un nivel organizacional que abarca los capítulos 2, 3 y 4, o sea que retoma algunas cuestiones del nivel estratégico, pero avanza un poco más, que corresponde a lo que queremos hacer. Y esto es aportar precisiones a la planificación estratégica, al nivel estratégico, y ordenar los recursos para poder llevar a cabo la dirección que nos hemos dado. Y un tercer nivel, que es el operacional, que abarca los capítulos 3, 4 y 5, que corresponde a cómo lo vamos a hacer, a las actividades concretamente, ¿sí? Y lo que organiza es las actividades en coherencia con los otros dos, a corto plazo generalmente, y las tareas que hay que llevar a cabo. En una misma organización es raro que se encuentren los 3 niveles. Generalmente vamos a encontrar el nivel estratégico y el nivel operacional. Todo depende de las dimensiones, pero hay organizaciones más grandes, por ejemplo, en el sector público, un ministerio, el nivel estratégico sería ministerial, el nivel organizacional, cada uno de los componentes de ese ministerio, y los niveles operacionales pues, son las oficinas más, digamos, más operacionales de actividades concretas, jefaturas, direcciones, áreas, etcétera, ¿sí? También puede ser que tengamos un nivel estratégico y un operacional y nada más, como les decía. La estrategia, ¿en qué consiste exactamente? Una estrategia contiene siempre, cuando la vamos a definir, conceptos claves, o sea, conceptos que llegan, que impactan, ¿sí? Que tienen sentido para la gente, líneas de fuerza que le dicen, es decir, hay que elegir. La planificación estratégica supone decidir que hay 2 o 3 orientaciones de acá a 3 años que son más importantes que todas las otras, que no quiere decir que las dejemos de lado, pero hay que elegir y saber qué es lo que momentáneamente vamos a dejar, no vamos a definir como prioridad, como no esencial. Porque si establecemos un plan con 40 estrategias,
con objetivos cada una y subobjetivos a su vez, nos ahogamos. Digamos, nada tiene sentido, entonces da lo mismo, que es un poco el problema que tenía la planificación tradicional, ¿sí? Nada es importante, y entonces no hay prioridades y la dirección y la orientación se diluyen. Por eso digo que es importante definir 2 o 3 estrategias por planificación estratégica. Y un marco de prioridades, que es o un marco de prioridades, que es otra manera de definirlo, que generalmente los autores lo asocian con lo que se llama el ejercicio del epitafio, ¿sí? ¿Qué quiero que diga, por ejemplo, la lápida o algo que quede escrito cuando yo me vaya de este mundo? ¿Qué es lo que quiero destacar? Porque uno hace muchas cosas y uno es muchas cosas distintas a lo largo de su vida, bueno, pero hay alguna línea, es un poco también la idea en ese sentido. Son elementos que nos ayudan, ¿sí?, en la definición de las estrategias. Aspectos fundamentales a nivel organizacional que tienen que ver con el éxito de la implementación de un plan estratégico. El liderazgo, y cuando digo el liderazgo me refiero sobre todo a los niveles de gestión más altos, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, están a la cabeza de la dirección eh, y proponen a la comunidad hacer un plan estratégico, elaborar un plan estratégico, y después ustedes no participan en absoluto de la definición, la lectura que hace la gente es, nos dio con qué entretenernos para decir que participamos, pero en realidad el resultado no va a contar, no es importante. Entonces, la cabeza de la organización tiene que liderar el proceso de planeamiento estratégico, sobre todo el desarrollo del plan, ¿sí?, además de llevarlo a cabo. Que haya objetivos decisivos, que es un poco la definición de las estrategias, no definir 59.000 cosas que después, digamos, la gente además no se las acuerda y no van a leer 59.000 cosas 10 veces o 15 veces o 200 veces. La flexibilidad, no atarlo sobre todo a cuestiones coyunturales, porque las cosas pueden variar, como lo saben, ahora estamos viviendo situaciones que han hecho que varíe el entorno y si no el plan se nos cae y no nos sirve más. Entonces tienen que ser sí estrategias que nos orienten, pero después el resto, digamos, de los niveles tienen que ser como más flexibles. Y hay que delegarlos, ¿sí? Cuando yo digo de planificación estratégica, eso casi es una responsabilidad exclusiva de la dirección de la organización. Luego, los aspectos más organizacionales y sobre todo los operacionales, no hace falta que la cabeza de la organización intervenga, en la medida que esté claro que las actividades que desarrollamos tienen una orientación y tienen que seguir la orientación del plan estratégico. Y un equilibrio entre sorpresa y seguridad. Alguna referencia yo hice también ya a esto. En las organizaciones hay un plan estratégico, puede incluir, vamos a volver a hablar la semana que viene de la cuestión de los cambios, puede incluir cambios, pero hay que mantener un cierto equilibrio. No se puede llegar, desarmar todo y decir vamos a empezar de cero y de nuevo con cosas distintas, porque eso desestabiliza y genera lo que después llamamos la resistencia al cambio, que en realidad no es una resistencia necesariamente, por las razones que generalmente se esgrimen. La estrategia, entonces, en términos de lo que la planificación estratégica supone, y en ese sentido es interesante la idea de estrategia de Mintzberg, que ustedes la tienen en uno de los textos que tienen que leer, es que siempre se genera una estrategia, se define una línea de acción, una estrategia particular en las orientaciones que hemos definido. Esa estrategia, a medida que se pone en marcha, hay aspectos que se van cayendo por infinidad de razones, pero que se van dejando de lado, o porque hay un aspecto que cambió, y hay elementos que se van incorporando, por eso digo que es un proceso participativo,
que no estaban previstos al inicio, que generalmente vienen de la base de la organización. Entonces, eso hace que la estrategia pretendida al inicio no siempre se corresponda con la estrategia realizada. Eso no quiere decir que sea opuesta, sino tener presente que estos procesos de los que hablábamos, por ejemplo, de incorporar los conocimientos tácitos eh, a los conocimientos explícitos, modifica, eso hace a la participación en la organización y puede modificar, en el mejor sentido de la palabra, algunos aspectos de la estrategia, ¿sí? Los modos de resistencia que existen siempre en todas las organizaciones, vamos a encontrar si no uno, dos o tres, pero por lo menos uno seguro, porque estos son modos de resistencia que se han analizado en varios procesos de planificación estratégica a niveles más generales, más globales o inclusive en organizaciones más chicas. La resistencia pasiva es uno de ellos. Estos eran nombres que les daba un profesor que yo tuve en Canadá, que a mí me parecieron siempre, no me los olvidé nunca, porque me parecieron siempre interesantes. La resistencia pasiva son un poco la reacción de los desarmados, de los indefensos, ¿sí? De los desvalidos. Es esta actitud de ¿para qué nos vamos a molestar en elaborar un plan, en desarrollar estrategias y orientaciones y de todas maneras no podemos decidir porque la decisión viene de arriba y nosotros no podemos hacer nada? Son otros los que deciden por nosotros. Por ejemplo, en las universidades es una discusión que se da siempre. ¿Para qué nos vamos a poner a hacer un plan estratégico si después el presupuesto nos lo van a decidir? Bueno, entonces un poco la idea es esa. No somos dueños de la situación, hay cuestiones que no manejamos y entonces no vale la pena molestarse. Otra de las resistencias que encontramos es la guerrilla de los expertos. En algunas organizaciones es particularmente fuerte, que es una especie de resistencia semántica, ¿sí? Los que no proponen nada, no cuestionan la estrategia y las orientaciones, no proponen nada alternativo, pero cuestionan la metodología, la manera en la que se llegó, la manera en la que se definió, la manera en la que se está haciendo, bueno, es un poco eso. El atentado terrorista, eh, que es la reorganización total, que es un poco los que llegan y dicen, bueno, pero si vamos a hacer una planificación estratégica tenemos que dar vuelta a todo y empezar todo de nuevo, ¿sí? Vamos a proponerlo, vamos a imponerlo, poco importa, pero que el planteo es ese, que en realidad eso no se puede hacer, no funcionan las organizaciones y entonces por eso se lo tiene como un modo de resistencia. Cuando empiezan, no, bueno, si vamos a seguir con esto y vamos a seguir con aquello, porque en realidad si hacemos una planificación estratégica vamos a aprovechar para cambiar todo. Bueno, es un modo de resistencia porque en realidad es una manera de decir no lo hagamos. No lo hagamos si no vamos a voltear todo y lo vamos a llevar a cero y a empezar todo de nuevo, no vale la pena. La balcanización del poder es otra de las perspectivas de resistencia, que es cuando se empieza a discutir en el proceso eh, las maneras de llevarlo a cabo, está relacionado con la guerrilla de los expertos, y se proponen la creación de comités o de áreas. Y entonces cada quien, digamos, desarrolla o planifica su aspecto y su tema. Eso lleva a que no haya ninguna prioridad, pero además es casi imposible de integrar después, ¿sí? Si dejamos que cada sector desarrolle sus líneas prioritarias, su plan, su orientación, su meta, lo que hacemos es eso, no solamente balcanizamos el poder, sino que desintegramos un poco la organización y termina, generalmente cuando se llevan a cabo ese tipo de procesos, eh, no se logra un plan estratégico, no se logra porque es una tarea titánica dividir todo eso en pequeñitos comités y después querer integrar
la totalidad de lo que se hace. Y por último, el sabotaje de los inquietos, que son los que en realidad no quieren que se haga el plan estratégico, no quieren definir orientaciones, no quieren elaborar estrategias y entonces tratan de debilitar y entonces van a cuestionar, por ejemplo, en la redacción final las maneras de expresar, no, cuidado, porque no nos pongamos a decir que vamos a ir hacia el norte, porque si después pasa que, y entonces generalmente lo que hacen es reemplazar el indicativo por el condicional. Entonces, en lugar de decir vamos a ir, iríamos eventualmente hacia el norte. Sería, por ejemplo, una manera, ¿sí? Lo cual también hace que finalmente no se quede en nada. Para concluir, entonces, y hablando del proceso de gestión y en relación a la noción de conocimiento y de gestión de conocimiento, hemos visto, por ejemplo, varios aspectos, pero básicamente la evaluación, el control y el planeamiento son tres aspectos que están muy relacionados. El planeamiento sirve como herramienta para anclar después los controles que se van a desarrollar en la organización y los elementos sobre los cuales se van a hacer las evaluaciones de desempeño y de rendimiento, ¿sí? Porque es el planeamiento justamente el que va a dar la orientación y va a permitir desarrollar los otros aspectos. Entonces, son parte de un mismo proceso, aunque sean aspectos diferenciados, y son instrumentos los tres de gestión.